Luis TV presenta desde California y para el mundo entero su programa Es Tiempo de la Verdad con el pastor César Arica. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Gloria al Señor. Si puede abrir su Biblia ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Este título o este tema le he titulado No solo de pan vive el hombre. Amén. No solo de pan vive el hombre. Mateo 4:4, el viernes, leímos Mateo 4, varios versículos sobre la tentación, al Señor, no fue tentado por el diablo, que el Señor reprenda al diablo en el desierto. Y vamos a leer el verso 4 del capítulo 4 del libro de Mateo. Mateo 4:4 dice lo siguiente, gloria al Señor. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Diga conmigo, no solo de pan vive el hombre. Ciertamente nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa siempre estamos preocupándonos por lo externo, por lo material, por lo físico. El Señor le dice a Satanás en el desierto, no solo de pan vive el hombre, a pesar de que en ese momento dice la palabra del Señor en Mateo 4, versículo 1, dice que el Señor había ayunado 40 días, 40 noches, y cuando tuvo hambre, vino la serpiente antigua, vino el adversario, Satanás mismo vino a tentar al Señor. El Señor tenía una necesidad en ese momento de alimento, de comer. Tenía 40 días sin alimentarse. La Biblia claramente dice de que el Señor tuvo hambre al ver el adversario del Señor y de su iglesia, nuestro adversario, al ver que el Señor tenía una necesidad, tenía hambre, viene y lo tienta diciéndole, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El Señor, a pesar de su necesidad, tenía hambre, la Biblia lo aclara. A pesar del hambre que tenía, y él podía hacerlo por el poder que está en él, pero él bien dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que lo más importante sobre todas las cosas es la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos dos clases de alimento hoy en día. Tenemos el alimento físico, pero también tenemos el alimento espiritual. El alimento físico nos fortalece físicamente, pero el alimento espiritual nos fortalece y nos mantiene sanos espiritualmente. Si no estamos fuertes espiritualmente, vamos a estar débiles físicamente. Repito, si no estamos fuertes espiritualmente por la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones, físicamente vamos a estar débiles. Quiere decir que al estar débil espiritual, físicamente vamos a estar débil, que nos va a llevar nuestro cuerpo, nuestra carne, al pecado. Vamos a pecar con facilidad, vamos a ir rumbo a la perdición, al pecado, por la debilidad espiritual. De la misma manera, si no estamos sanos espiritualmente, tampoco estaremos sanos físicamente. La palabra del Señor lo enseña. La palabra de Dios misma dice que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. La palabra del Señor no solamente sana mi espíritu, sino que también físicamente me mantiene, me ayuda a estar sano. A eso se refiere el Señor en Mateo 4:4 cuando le dice al diablo
que el Señor reprenda al diablo, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, se dice que las 3 veces que Satanás tentó al Señor, el Señor Jesucristo 3 veces usó la palabra de Dios. Por eso, en Mateo 4:4 que hemos leído, el Señor dice, escrito está. Cuando dice escrito está, le está diciendo al adversario, en la palabra o la palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para poder entender con más claridad todo esto, ¿a qué se refirió el Señor cuando el Señor dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Tenemos que primero saber de dónde sacó el Señor esa frase, no solamente de pan vive el hombre. El Señor usó Deuteronomio capítulo 8. El Señor por eso dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ver Deuteronomio 8:1 en adelante. Si usted tiene su Biblia, si no, apunte y lea conmigo en la pantalla. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. En el verso 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Fíjese, aquí el Señor les da una ordenanza a su pueblo. Pero vamos a ver cuál es el propósito. ¿Por qué Dios le da una ordenanza a su pueblo? Que le dice, cuidaréis de poner por obra todo, no alguno, sino todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mire, Dios promete bendecir tu vida. ¿Cuántos están aquí? Dios promete bendecir tu vida. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entender que no solamente de pan vivimos, no solamente del alimento físico vivimos, sino que también vivimos de la palabra de Dios, del alimento espiritual, de la bendita y poderosa palabra de Dios. Mire, el alimento físico te ayuda a mantenerte fuerte físicamente. Algunos, como yo, nos mantiene gordos, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? No, el alimento físico, pero el alimento espiritual, hermanos, oiga bien, el alimento espiritual te ayuda para que vivas. ¿Cuántos están aquí? Para multiplicarte, para que posees las bendiciones que Dios ya ha prometido a su iglesia. ¿Cuántos están aquí? Estamos más preocupados por el ceviche peruano, por los tacos mexicanos, por las pupusas salvadoreñas, que sí, nos mantiene físicamente fuertes, hermanos, ¿no? Cuando uno deja a veces de comer ya empieza el dolor de cabeza, la debilidad, no tiene fuerzas, no, pero nos engorda a muchos. Pero el alimento espiritual, el alimento espiritual, y no lo digo yo, lo dice Dios. Mi esposa dice santo. El Señor nos está hablando a todos. Amén. Gloria a Dios. Mire, el alimento espiritual. Estamos más preocupados por el alimento físico, que repito, solamente nos ayuda a mantenernos fuertes físicamente. Pero el alimento espiritual nos ayuda a mantenernos vivos. Nos ayuda para poder multiplicarnos. Nos ayuda para que podamos poseer, entrar y poseer y tomar todas las bendiciones que Dios ya las ha escrito. Dios las ha prometido. Dios ha jurado por sí mismo las promesas. Por eso tenemos que nosotros enfocarnos y esforzarnos cada día en buscar ese alimento espiritual. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder mantenernos firmes, de pie, fiel al Señor y poder poseer
todas las bendiciones. Diga conmigo, todas las bendiciones. Vamos, diga una vez conmigo, todas las bendiciones. Amén. Así como Dios dice, quiero que pongas por obra todo mandamiento que yo te escribo, yo te ordeno hoy, también vas a cosechar, vas a poseer todas las bendiciones que Dios ha prometido ya para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. La palabra de Dios, todo lo que ha salido de la boca de Dios está en los 66 libros que nosotros tenemos en su bendita y poderosa palabra. La Biblia es el libro que muchos las mantienen cerradas. Pocos la leen, pocos la estudian, pocos la escudriñan. Por eso hay tanta debilidad espiritual. Por eso hay tanta gente enferma. Por eso hay escasez de almas que se multipliquen. Por eso pocos poseen la tierra, las bendiciones que Dios ya ha escrito, que Dios ya las ha prometido. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. En el verso 8, Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Aquí el pueblo de Israel estuvieron 40 años en el desierto. Y Dios le dice a su pueblo, guarda mi palabra. Toda mi palabra que yo te ordeno hoy, guárdala, ponla por obra y vas a vivir. Vas a poseer las tierras que te he prometido, las bendiciones que tengo para ti. Pero el pueblo de Israel lastimosamente no entendía. Lo contrario. Dice la Biblia, si usted estudia la historia del pueblo de Israel en el desierto, de todo se quejaban. No había agua, se quejaban. Ahí tenía que ir Moisés a interceder por ellos. No había que comer. Y si les daban mucho de comer, lo mismo, se quejaban. Murmuraban de todo. Se preocupaban en lo externo, en lo físico. Es que esa es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero en el otro desierto, en el desierto que habla Mateo capítulo 4, verso 4, salió victorioso nuestro Señor, porque nuestro Señor dijo, escrito está. Primero sobre todas las cosas está la palabra de nuestro Dios. Toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente de esta ropa, no solamente de una casa, no solamente de los deseos o las atracciones de este mundo, no, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Deuteronomio 8:2, sigamos leyendo. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Te das cuenta cómo Dios aquí está probando a su pueblo? Dios prueba tu fe. Pasas por momentos difíciles, momentos de aflicción, porque Dios quiere ver tu corazón. Que guardas los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos de nuestro Dios. Verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Este es el versículo que estaba sembrado en el corazón del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba con hambre. Bien claro lo dice la palabra, tuvo hambre. Pero a pesar de que tenía hambre, Él le dice a Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usó Deuteronomio 8:3, porque sabía muy bien el Señor que la palabra de Dios es la que nos mantiene vivos.
espiritualmente. Después de la muerte espiritual viene la muerte física. Por eso tenemos que buscar primero la sanidad espiritual, mantenernos sanos espiritualmente. Si estás sano espiritualmente, estarás sano físicamente. ¿Cuántos están aquí? La sanidad espiritual es muy importante sobre todas las cosas. Y la única medicina para ser sanos espiritualmente es la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Es la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene que ser deseada por usted. Usted tiene que tener hambre y sed cada día de la palabra de Dios. Bienaventurados, dijo el Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos que desear la palabra de Dios, anhelar cada día, tener hambre de la palabra de Dios, porque esa es la medicina que me va a ayudar a mantenerme sano espiritualmente. ¿Cuánta gente corre a los hospitales hoy en día? Nos han hecho adictos de las drogas, de las medicinas. Se han hecho millonarios, organizaciones, empresas multimillonarias, hermanos, con nosotros, porque nos han hecho adictos a todas las drogas, a todas las medicinas, cuando deberíamos de buscar primero la sanidad espiritual a través de la palabra del Señor, atesorada en nuestros corazones. La palabra de Dios dice, Deuteronomio 8:1, dice, te ayuda a mantenerte vivo, fuerte, te ayuda a multiplicarte, te ayuda a crecer. La palabra del Señor es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué hay tanta gente enferma psicológicamente, mentalmente? ¿Por qué hay tanta gente enferma físicamente? Por escasez de la palabra de Dios en sus vidas. Siguen las religiones solamente, pero no tienen la palabra de Dios escritas en sus corazones. El Señor dijo, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Hoy oímos hablar a la gente cosas, perversidades, maldades. Están llenas de maldad sus vidas, sus corazones. No hay amor por falta de la palabra de Dios. Queremos cambiar un país. Queremos cambiar este mundo, tenemos que cambiar nosotros del alimento, tenemos que alimentarnos verdaderamente, saludablemente, que es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. En Hebreos 4:12 dice lo siguiente, Hebreos 4:12, vaya conmigo al libro de los Hebreos. En el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo, eficaz. Eficaz quiere decir que la palabra está capacitada para cambiar nuestras vidas. La palabra tiene el poder, eso significa eficaz. Tiene el poder, la capacidad de, hermanos, entrar a nuestras vidas, penetrar nuestros corazones como espada de doble filo y cambiar nuestras vidas. Discernir nuestros pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar a los pensamientos de Dios. Mira el poder de la palabra de Dios. Si usted permite, si usted le da, se da ese mismo privilegio, usted mismo se ayuda alimentándose saludablemente con la palabra de Dios, y le garantizo que sus pensamientos van a cambiar. Sus pensamientos cambiarán, su vida cambiará, hará un giro de 360 grados a su vida. Usted ya no se va a querer autodestruirse. Usted ya no va a querer, no va a estar lleno de enojo, de ira, de maldad en sus corazones. La palabra de Dios tiene poder. Por eso el Señor dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Fíjese, algo me viene a mi mente en este momento. ¿Qué le quiere dar Satanás a Jesucristo cuando lo está tentando en el desierto? Lo primero, las cosas físicas, las cosas materiales. Cuando vas a una iglesia y te dan solamente cosas materiales, vas a ser rico, próspero, dinero y vas a tener el mejor carro. Aléjate de esas predicaciones que te hacen daño. El Señor no te ofrece primero las cosas físicas, materiales. El Señor te ofrece todo lo espiritual, porque si tú eres saludable, sano espiritualmente, después serás bendecido, prosperado, serás sano físicamente. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? El Señor dijo: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y los demás reinos vendrán por añadidura. ¿Se da cuenta? Hoy en día han cambiado las predicaciones. Hoy queremos oír y queremos que nos hablen y nos digan de las cosas materiales. Predicador que habla solamente cosas materiales está yendo por un camino erróneo, por un camino de perdición. Está predicando el evangelio de Satanás, porque ese es el evangelio de Satanás. Satanás viene y le dice: tienes hambre, mira, convierte estas piedras en pan. Mire, enfocándose en lo material, en lo físico. Espero que me esté entendiendo esto. Cuando tiene que ser primero lo espiritual, iglesia. Busquemos siempre el alimento sólido, saludable, que alimente sanamente nuestro espíritu. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que es eficaz, está viva. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios está viva. Vamos a leerlo una vez más. Hebreos 4:12. La palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Hay muchos versículos en la Biblia refiriéndose a la palabra de Dios, a la importancia de la palabra de Dios. Es lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios hace sabio al más sencillo. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. La palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para perfeccionarnos. La palabra de Dios nos purifica, transforma nuestras vidas. Tenemos que anhelar cada vez más ese alimento sólido. Así como nos preocupamos por el alimento físico, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer mañana? Tenemos que trabajar duro porque necesitamos comer, porque si no comemos nos morimos físicamente. Pero si no comemos espiritualmente, morimos también espiritualmente. Y tenemos que preocuparnos de ese alimento, el alimento que alimenta nuestro espíritu, y es la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. Cuando usted se reúne, ya sea por esta plataforma, cuando usted va a un lugar, un edificio, cada domingo, entre semana va 2, 3 días, usted está yendo a alimentarse. Usted en este momento, en este instante, en su casa donde se encuentre, usted está siendo alimentado espiritualmente. Su espíritu se está alimentando, y si se está alimentando sanamente, saludablemente hablando, con el mejor alimento que es la palabra de Dios, usted va a estar sano físicamente. Créelo de todo corazón. Usted va a estar sano mentalmente, emocionalmente. Usted va a estar sano, su alma estará sana, saludable, sus sentimientos, sus emociones, sus voluntades serán sanos, saludables, por el alimento de la palabra de Dios, por el alimento saludable que alimenta nuestro espíritu, que es la bendita y poderosa palabra de Dios. Pero si usted deja de congregarse, ¿por qué cree usted que Dios nos dice a través de el libro de Hebreos, Hebreos 10, versículo 25? Usted debe de saberlo ya de memoria, ese versículo, ese libro, ese capítulo, Hebreos 10, 25. Hay un consejo de parte de Dios para nosotros, para estos tiempos.
porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, estamos en los últimos tiempos. Y Hebreos 10:25 dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, más bien congregados aún más. Esa palabra, esa frase, aún más, ¿a qué se está refiriendo Dios? Congrégate aún más cuando veas que los tiempos están cerca. ¿Por qué tengo que congregarme más cuando vea que estoy viviendo ya los últimos tiempos? Porque mientras más nos congreguemos, mientras más nos reunimos, más nos alimentamos espiritualmente y más fuerte nos vamos a sentir espiritualmente, pero también físicamente. Vamos a estar saludables, fuertes. Porque nos está tocando vivir tiempos difíciles, iglesia. Y si no estamos sanos, fuertes espiritualmente, seremos presa fácil para nuestro adversario. Como hablamos el viernes, que anda como león rugiente mirando a quién devora. Alimentémonos cada vez más de ese alimento saludable que alimenta nuestro espíritu. Deseemos cada vez más la palabra de Dios. Deseemos cada vez más. Hoy más que nunca tenemos que desear la palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 2, verso 2. Vaya conmigo. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice ahí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Guarde este versículo en su corazón, hermano, hermana. Cada vez que le venga tentación de ya no congregarse, de ya no leer la Biblia, de ya no estudiar la palabra del Señor, de ya no oír la palabra de Dios, recuerde esto, que Dios nos aconseja a través del apóstol Pedro que debemos de desear la palabra de Dios como aquellos niños recién nacidos. ¿Ha visto un niño recién nacido? Hambriento, ¿no? Se agarra del pecho de la mamá y no lo suelta para nada. Y si la mamá lo aleja del pecho, llora, grita, tiene hambre. Así tenemos que desear nosotros la palabra de Dios. Tenemos que desear la palabra del Señor para crecer espiritualmente, para mantenernos fuertes y poder ser salvos. En estos últimos tiempos, que son los finales, los tiempos finales, van a haber muchos que van a desviarse por otros caminos y lo estamos viendo. Entonces tenemos que nosotros enfocarnos en el alimento que alimenta nuestro espíritu para mantenernos fuertes, sanos, saludables y poder ser salvos. El Señor dice en su palabra, escudriña las escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. La vida eterna a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios son los pensamientos de Jesucristo, de nuestro Dios. Es el verbo, la palabra de Dios. Es la medicina que tú y yo necesitamos. ¿Quieres estar saludable emocionalmente, físicamente, sentimentalmente, que tus sentimientos sean sanos? Aliméntate con la palabra de Dios. ¿Quieres que tus pensamientos sean transformados, cambiados? Hay gente que tiene pensamientos de suicidio. Hay gente que tiene pensamientos que ya no sirven para nada, ya no valen, ya no tienen valor. Pensamientos negativos, pensamientos de querer acabar su vida, pensamientos de que ya termine todo su ciclo de vida aquí en la tierra. Esos pensamientos no son los pensamientos de Dios. Aliméntate de la palabra del Señor y verás que tus pensamientos serán diferentes. Cambiarán tu forma de pensar. Amarás el vivir.
encontrará sentido a esta vida. A pesar de sus dificultades, le encontrarás un sentido. Entenderás por qué estás aquí, a pesar de todas las cosas terribles que están pasando en el mundo entero. No te afectará para nada la situación de este mundo. No perjudicará tu forma de vivir, porque estás siendo alimentado con el mejor alimento que pueda existir. El alimento saludable a tu espíritu. Hoy, hablando físicamente, nos alimentamos con alimentos transgénicos, especialmente en este país, en los Estados Unidos. Si quieres comer un poco más saludable, necesitas tener más dinero para comprar alimento orgánico. Todo es transgénico. La carne, el pollo, los pescados, los vegetales, las frutas, todos son cancerígenos. Todo tiene consecuencias de enfermedad. Todo lo que nos alimentamos. Hemos llegado a un tiempo donde no hay ese alimento saludable a nuestro cuerpo físico. Hoy más gente muere de cáncer al estómago. Hoy hay mucha gente que muere por cáncer por causa de los alimentos. De la misma manera, en lo espiritual, se ha transgredido la palabra del Señor. Han salido tantos falsos maestros que también están dando un alimento transgénico, canceroso, asesino, destructor, que mata el espíritu. Y tenemos que tener cuidado con ello. Por eso tenemos que pedirle guianza al Espíritu Santo. El maestro en quien usted debe de confiar es el Espíritu de Dios. Es en aquel maestro que usted tiene que hablarle todos los días en sus oraciones y decirle: Espíritu Santo, ser tú mi maestro, enséñame. Enséñame si lo que mi pastor está predicando viene de parte de ti. Espíritu de Dios, dame sabiduría, porque Él está ahí para darte la sabiduría. El Espíritu Santo está ahí para revelarte, darte el rema de la palabra que está siendo predicada. El Espíritu de Dios es el que te ayuda a discernir si lo que estamos predicando viene de parte de Dios o viene de las tinieblas, si es saludable o es transgénico. Muchas veces nosotros que no tenemos conocimiento de científico, nosotros podemos estar comiendo cosas que nos está haciendo daño, pero como no tenemos el conocimiento, no lo comemos. Y lo disfrutamos, lo saboreamos. Tal vez nos estamos comiendo un pollo, supongamos, y está lleno de químicos que nos está perjudicando y nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. Lo hacemos por ignorancia. De la misma manera, cuando no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, cuando no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender y conocer y tener el discernimiento para poder discernir que lo que estamos oyendo o estamos estudiando viene de parte de nuestro Dios. Si no lo estamos, no tenemos ese conocimiento, vamos a estar tal vez comiendo un alimento transgénico que nos va a hacer daño y nos va a matar espiritualmente. Por eso su relación personal siempre tiene que ser día a día a través del Espíritu Santo, y hablarle a Dios a través del Espíritu de Dios y pedirle que el Espíritu Santo le enseñe todas las cosas. Su palabra dice que Él es el que nos ayuda a entender y conocer los caminos de Dios, el Espíritu de Dios. Por ello tenemos al Espíritu Santo. Por eso se nos ha dado al Espíritu de Dios, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, para que Él nos fortalezca, para no ser engañados por otros. Necesitamos el Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas, de toda palabra que sale de la boca de Dios, si queremos estar sanos, saludables, si queremos cambiar de vivir, de pensar, porque ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz para cambiar nuestras vidas, para hacer de nosotros lo que Dios quiere que seamos, esos verdaderos hijos de Él aquí en la tierra. No un practicante de una religión, no un seguidor de un hombre, sino un verdadero
hijo de Dios, intachable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Diga conmigo, no solamente de pan vive el hombre. Una vez más, diga conmigo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi oración es que usted tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Mi oración es que usted tenga ese deseo como aquel niño recién nacido que desea la leche de su madre para crecer. Mi deseo es eso, de que usted anhele y desee siempre la palabra del Señor, la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando uno llega a tener hambre de la palabra de Dios y está ahí atento a la palabra del Señor, escudriñándola, estudiándola, navegando por la palabra de Dios por los 66 libros, aprendiendo todo lo que necesitamos para crecer y ser salvos, para no ser engañados, como aquellos niños fluctuantes llevados por estratagemas de hombres, por doctrinas falsas, llevados de un lugar hacia otros, sino para mantenernos firmes, sanos, saludables, para que el día de nuestra redención estemos listos, preparados para encontrarnos con Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No ignore la palabra del Señor. Es el mejor alimento que usted puede alimentarse, valga la redundancia, que usted pueda recibir. Y es gratis. El mejor alimento, la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?